Hola amigos y hermanos, hoy vamos a estudiar Jesús y la ley. Vamos a ver qué dice Jesús de la ley, porque hay personas que dicen que Jesús vino a abolir la ley, o sea que Jesús vino a cambiar el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Jesús de la ley. La ley es toda la Biblia, y así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Se dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a parafrasear esos versículos. Dice el versículo 17, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar que utiliza nuestro Señor Jesús es la palabra griega katalú, que significa desintegrar, deshacer, destruir. Quiere decir que nuestro Señor no vino a destruir, a deshacer la ley ni los profetas. Él nos está diciendo que Él vino a cumplirla. La palabra cumplir que utiliza es la palabra griega plero, que significa ejercer, terminar, hacer totalmente. Se refiere a un deber, una obligación. Por ejemplo, Jesús cumplió, ¿verdad?, con el mandato del bautismo, que sale en Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y así dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, porque para él era Jesús quien tenía que bautizarlo a él, pero Jesús tenía que cumplir con la ley. Cristo fue el único que ha cumplido con la ley, porque solo un santo podría cumplir con la ley, ya que ella es santa, como lo es nuestro Señor Jesucristo. La ley es santa y solo un santo podría cumplirla, y es nuestro Señor Jesucristo el que cumplió totalmente con la ley. Luego dice el verso 18, dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. También sale en Mateo 24, 35, otro versículo parecido a ese, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de cierto es la palabra griega amén, que es así sea. O sea que es un decreto, que toda la ley se cumplirá, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Jesús nos está diciendo que todo pasará, el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios se cumplirá desde el comienzo, ¿verdad?, hasta el final de la Biblia. Toda se va a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis. El verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este verso, el Señor Jesús nos enseña en la primera estrofa 2 puntos importantes. Primero, que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos que enseñe la Biblia, y de esta manera enseña a los demás a quebrantarlo, ¿verdad? Por ejemplo, dice: si el que enseña practica la mentira y a la vez dice que no es pecado mentir, ¿verdad? Como hay personas que dicen una mentira piadosa, pero todo es mentira aunque digan mentira piadosa, ¿verdad? Y esta persona es mentiroso y me enseña que mentir no es malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Quebrantando la ley y enseñando a quebrantar la ley. Ese será llamado pequeño en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Otro punto que se refleja en este verso es que el que enseña quebranta los mandamientos, por pequeño que sea, y así se atreve a enseñar, ¿verdad?, también será pequeño en el reino de los cielos. Por ejemplo, si enseña acerca de la paciencia y no eres paciente, no puedes enseñar de ese tema si no cumple, ¿verdad? Como dice Primera de Juan
¿verdad? 4, 20, 21, dice primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿verdad? Eso nos está como ejemplo, ¿verdad? De que si tenemos que enseñar que tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amarlo de verdad, no ser hipócrita, ¿verdad? Y entonces somos mentirosos al decir que amamos a Dios porque no estamos amando a nuestro hermano, los aborrecemos, ¿verdad? Al aborrecerlo nos llama la Biblia mentiroso. Aleluya. Tenemos que enseñar lo que sale en la palabra, no lo que queremos nosotros. Por eso nos dice Pablo. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios 10:5? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Tenemos que derribar todo argumento nuestro que se levante contra el conocimiento de Dios, contra su palabra, no enseñando lo que nosotros queremos o argumentos nuestros, solo lo que sale en la palabra de Dios. Tenemos que llevar cautivo, o sea, someter todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos enseñó Él cuando estuvo aquí en la tierra. Tenemos que obedecerlo a Él, todos nuestros pensamientos, no predicar lo que nosotros pensamos, es lo que sale en la palabra. Tenemos que enseñar y vivir lo que sale en la palabra, no cambiarla poniendo en nuestros propios pensamientos. Dice Jesús que si quebrantamos los mandamientos así, enseñamos, seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Continuamos con el verso 20. Y así dice el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos hacían eso, enseñaban y no cumplían con lo que decían. Por eso Jesús los llamaba hipócritas. Sale en Mateo capítulo 15, versículo 7, que le dice Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos enseñaban mandamientos de hombres como doctrina, no honraban a Dios, y el Señor yo los conocía, por eso les decía hipócritas. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Al enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que enseñar lo que sale en la palabra. Y tenemos que tener cuidado también con lo que miramos en el internet. No todo es verdad lo que sale ahí. Para verificar si es verdad, fijémonos en la palabra de Dios. Si sale en la palabra de Dios es verdad. Si no, no es verdad. Hay tanta falsa información. La gente dice que el Señor vino a cambiar la ley lo ponen como pretexto para no cumplir con la palabra de Dios. Pero ahí el Señor está diciendo que Él es que cumplir. Él vino a cumplir con la ley. Y nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. Si Él cumplió con la ley, también nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a enseñar a cumplir con esa ley. Y no estar agarrando, ¿verdad?, de pretexto para no hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo dice Josué 1:8, que nunca se nos aparte este libro de la ley, ¿verdad? Él está hablando de todo el libro, sino que de día y de noche meditemos en él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, se va a cumplir, ¿verdad? Y todo nos saldrá bien lo que sale en la palabra, ¿verdad? Pero tenemos que hacer lo que sale en la palabra y no creer todo lo que dicen, ¿verdad? Fíjense bien cuando enseñen un mensaje que se base en la palabra de Dios. Si no se basa en la palabra de Dios, están metiendo argumentos, pensamientos de ellos mismos. Bueno, espero les haya gustado. Dios bendiga a todos los que toquen sus manos. Dios bendiga a sus hijos, bendiga a sus matrimonios, sus familias sean bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.